En suma, todo el ritual tenía como propósito fundamental elevar la percepción ordinaria para encontrar una forma de comunión con la inteligencia creadora del universo. La oscuridad de la noche alcanzó el sitio de ceremonia y Kiara ya casi no podía distinguir el rostro de los hombres que se encontraban al lado de fuego central. De pronto, escuchó retumbar el sonido de tambores. Dos mujeres se aproximaban. En sus manos traían copas de cerámica que despedían humo blanco, con un olor muy agradable, como a bosque. Las mujeres empezaron a pasar frente a los participantes y parecían humo alrededor de sus cuerpos. La doctora tomó a Kiara del brazo. Antes de comenzar la ceremonia, todos los participantes son limpiados con el humo del copal. ¿Qué es el copal?, preguntó Kiara. Una resina que se obtiene de los árboles. Esas copas que cargan las mujeres tienen brasas de carbón ardiendo. Así quema la resina para obtener el humo. Es igual al incienso. Huele muy bien. Me agrada el olor. Los tambores seguían sonando y las mujeres continuaban lanzando el humo a todos los participantes. De pronto, el sonido cesó y se empezaron a escuchar los cantos chamánicos con lenguas indígenas. Los 5 hombres que Kiara había visto parecían que se reunieron en un pequeño círculo alrededor del fuego. Tomaron unos bastones y empezaron a recitar al tiempo que movían los bastones en dirección a los 4 puntos cardinales. Kiara observaba atentamente. Los chamanes están bendiciendo el espacio alrededor de la ceremonia, dijo Elena Sánchez en voz baja, para no interrumpir. Convocan los poderes de los 4 elementos para que vigilen a todos los participantes. El fuego empezó a arder más violentamente al tiempo que una ráfaga de aire cruzaba el círculo. Kiara sintió el viento en la cara. Era mágico estar ahí. Definitivamente era toda una experiencia que contar. Los 5 chamanes tomaron tierra del suelo y la soplaron hacia el fuego. Después comenzaron a cantar poco a poco, se fueron retirando hasta quedar sentados en las sillas que habían sido colocadas en la cabecera del círculo que formaban los participantes. El ambiente quedó en silencio y, tras una breve pausa, los tambores resonaban de nuevo. 2 mujeres con trajes indígenas y ollas de metal se aproximaron al fuego. Caminaron rodeándolo hasta completar una vuelta. Luego se dirigieron hacia donde empezaba el semicírculo de las mujeres participantes. Se pasaron por enfrente de la primera mujer y con un pequeño cántaro le dieron algo de beber. Fueron con la siguiente mujer y así sucesivamente, hasta que estaban por llegar a donde se encontraba Kiara y Elena Sánchez. ¿Qué es lo que beben?, preguntó Kiara. Es la medicina, contestó la doctora. Sabe un poco amarga. Trata de no devolver el estómago. Kiara se sintió nerviosa. ¿Qué diablos le iban a dar de tomar? Era muy tarde para arrepentirse. A ver qué sucedía. Las mujeres se acercaron a una de ellas, le ofreció el cántaro. Kiara lo tomó con ambas manos y empezó a absorber el líquido. Enseguida sintió náuseas. El brebaje sabía espantoso. La mujer le dijo algo en lengua indígena, y aunque no entendió, tomó el valor de nuevo y bebió un poco más. Era horrible, pero al fin consiguió tomarlo. La otra mujer le ofreció un poco de agua de naranja para que se enjuagara la boca y se quitara el mal sabor. El sabor de la medicina es fuerte, dijo la doctora, pero te va a servir, créeme. Kiara no veía la manera de que ese brebaje le fuera a servir de algo, salvo darle náuseas. Su estómago comenzó a emitir ruidos. La doctora pudo notar que Kiara se tocaba el vientre. Es normal, no te preocupes. La medicina empieza a penetrar en tu cuerpo. Pronto vas a sentir los efectos.
La sensación de asco había pasado, pero no del todo. El sonido de los tambores era cada vez más lento. Kiara pudo notar que ahora eran los hombres los que bebían el amargo jugo. Concentró su atención en el fuego. Los guardianes se habían colocado frente a la fogata y se aseguraban de que estuvieran bien alimentadas con leña. El canto de los chamanes inició de nuevo. Se podía percibir el fuerte olor de humo de la fogata. Lentamente, Kiara empezó a sentir una sensación en sus piernas. Pensó que estaba cansada y se sentó. No eran solamente sus piernas. Ahora sentía tensión en la espalda. Un extraño sabor de boca invadió su paladar. La tensión se estaba acumulando en todo su cuerpo. Se levantó de su lugar. Estaba confundida. No podía pensar claramente. La tensión subió por su espalda y la obligaba a erguirse más de lo normal. Luego, escuchó un tronido dentro de sus oídos, como si hubiera destapado algo. Podía escuchar todo con más claridad. Su cuerpo parecía estar encendiéndose por dentro. No era una sensación del todo placentera, debido a la tensión tan fuerte que experimentaba. Permanecía parada junto con las demás mujeres, mientras un torbellino de sensaciones extrañas se apoderaba de su cuerpo. Trató de distraerse mirando a los demás. Algunas se encontraban paradas como ella, pero la mayoría se habían sentado. Algunas se movían de manera extraña, meciéndose de adelante hacia atrás. Miró a la doctora Sánchez, sentada a unos 2 metros de ella. Parecía sentirse mal. Estaba inclinada hacia adelante y Kiara no podía distinguir su rostro. Pensó en decir algo, pero prefirió no molestarla. Lentamente le dio órdenes a su cuerpo para que se asentara. No se trataba de un mareo, sino de una sensación que nunca antes había sentido en su vida. La tensión la obligaba a permanecer despierta mientras que su mente se desconectaba lentamente de la realidad. Cerró sus ojos. Todo giraba en su mente. No tenía el más mínimo control de sí misma. Se sintió asustada y volvió a abrirlos. Miró de nuevo a la doctora Sánchez, que se había inclinado hacia el frente y de repente devolvió el estómago. Kiara se acercó para ayudarla. Estoy bien, Kiara, no te preocupes. Hace años que no tomaba la medicina. La carga emocional que tengo es muy fuerte. Voy a estar bien. Kiara también sentía náuseas. Pudo oler el vómito y notó que una de las mujeres se acercaba con una pala. Con mucha destreza la mujer recogió los restos y los fue depositando al fuego. La doctora Sánchez se había acostado. Parecía encontrarse mejor. Kiara regresó a su lugar. La tensión corporal se había vuelto insoportable. Seguía sintiendo náuseas, cada vez más fuertes. Se acostó para ver si podía sentirse mejor, pero las náuseas aumentaron. Se incorporó y no pudo soportar más. Volvió el estómago y su cuerpo se estremeció por completo. Como no había ingerido casi nada durante el día, solo sintió un poco de líquido salir de su boca. Su estómago producía toda clase de ruidos. La mujer con la pala se acercó y otra vez llevó los restos hacia el fuego. Kiara se acostó de nuevo. Se sentía aliviada. La tensión empezó a disminuir. Los ruidos en su estómago fueron cesados. Su mente se sintió liberada. Ahora era dueña de sí misma. Miró el precioso cielo lleno de estrellas. Lo peor había pasado. Su cuerpo se relajó. El cielo capturaba su atención cuando sus oídos empezaron a captar entonces los sonidos de la selva. Podía notar que todos los sentidos se habían amplificado notablemente. Escuchaba un sinfín de sonidos de aves e insectos,
y al viento cuando pasaba sobre el follaje de los árboles. Era como si estuviera escuchando una orquesta. Empezó a sentir una alegría inmensa. Su cuerpo se llenó de energía. Alzó sus manos para contemplarlas. Sentía la energía fluir por sus dedos. No sentía su carne y sus huesos, sino una masa de energía que se movía produciendo un intenso calor. Percibía un poder enorme dentro de sí. Se sentó y encaró al fuego, que estaba a unos metros de distancia. Fue acercándose cada vez más, de rodillas, sin que nadie pareciera prestarle atención especial. Kiara se encontraba mirando al fuego con fijeza. El viento hacía que las llamas se movieran mostrando diferentes colores. El movimiento era hipnotizante. Algo en el fuego la mantenía atrapada y empezó a dirigir su atención hacia el interior de las llamas. Era una sensación extraña, pero placentera. Daba la impresión de que su mente estuviera viajando fuera de su cuerpo y se internara dentro del fuego, pero sin quemarse. Las llamas soplaban alrededor de ella sin hacerle daño. Volaba en el interior del fuego. Tuvo la certeza de que estaría bien. Su mente siguió desconectándose de su cuerpo hasta que dejó de sentirlo y formó un solo ser con el fuego. Había fusionado su atención con la esencia del elemento. Estando ahí, creaba conciencia de la creación de la energía. El fuego comunicaba sus secretos, no a través del lenguaje, sino mediante sensaciones. Así comprendió que el fuego era el principio sustentador de todo lo que existe en el mundo material. El principio generador que aporta calor y luz. Sin él no podía darse la vida. El fuego era el padre, el elemento más antiguo, el que remontaba al principio de los tiempos. Su luz era la característica más impresionante. Aportaba orden a la oscuridad. La luz era del camino que lleva hacia la comprensión de los grandes misterios, la manifestación de la suprema inteligencia del universo. Era conocimiento puro que viajaba a través de una onda radiante. La mente de Kiara se encontraba entrelazada con el fuego cuando sintió que regresaba a su cuerpo. En una fracción de segundos estaba de vuelta. Alguien la estaba tocando por la espalda. Volteó y vio a uno de los chamanes que le indicó por señas que volviera. Ella obedeció y regresó a su sitio, donde estaba sentada la doctora Sánchez, con un par de lágrimas en las mejillas. Kiara se sentó a su lado. Su cuerpo se había relajado, pero aún sentía una gran fuerza física. Sacó su mochila y bebió un poco de agua. Le ofreció un poco a la doctora. Los 5 chamanes, junto al fuego, cantaron por espacio de 10 minutos y luego las mujeres que los ayudaban dieron indicaciones para que todos los participantes se pusieran de pie. Los chamanes se paraban en frente de ellos y, con sus bastones, hacían movimientos. Doctora, ¿qué es lo que hacen?, quiso saber Kiara. Están realizando una limpieza con sus bastones. Van a limpiarnos a cada uno de nosotros. ¿Limpiarnos de qué? Las emociones diarias dejan residuos negativos alrededor del campo energético de nuestros cuerpos. Los chamanes son capaces de removerlos con las plumas de sus bastones. Es una costumbre muy común en las ceremonias. ¿Con qué propósito lo hacen? Las emociones negativas, como el odio o el rencor, causan bloqueos en el cuerpo energético. Si no son removidos a tiempo, causan enfermedades o exceso de estrés en algunos de los órganos. Los chamanes remueven estos bloqueos para restaurar el equilibrio en el flujo de la energía de nuestros organismos. ¿La tristeza también es una emoción negativa?
preguntó Kiara. Sí, sí lo es. La tristeza es una emoción tan fuerte que el cuerpo tiene que llorar para desahogarse. Si la tristeza se acumula en el cuerpo, produce serios daños de pulmones y sobre todo en el corazón. Al escuchar esto, Kiara pensó en su madre. Su imagen se hizo presente en su mente y sintió una emoción muy fuerte en el pecho. Su ritmo cardíaco se aceleró casi de inmediato. No soportaba la incertidumbre de no haberla encontrado. Quizá había fallado hacía mucho tiempo. Kiara se había hecho a la idea de que había muerto y que no la volvería a ver jamás. Pensaba que de esta manera se mantendría fuerte si algún día comprobaba estar en lo cierto. Sin embargo, la herida seguía ahí. Cada vez que pensaba en su madre, la angustia se apoderaba de ella. La doctora Sánchez la observó. Kiara tenía una profunda angustia en su pecho. El recuerdo había socavado sus sentimientos. Trató de pensar en otra cosa, pero no fue posible. Déjalo salir, Kiara. No te lo guardes. No es bueno. Kiara se resistía a esa emoción. No quería tener una explosión de emotividad frente a todas esas personas. Apretó las manos con fuerza y cerró los ojos. La imaginé de su madre estaba ahí. La recordó como era cuando la vio por última vez. Imágenes de su pasado empezaron a deslizarse por su mente. Podía escuchar su voz de nuevo, igual que lo hacía en su casa de Los Ángeles. La veía jugar. Su voz era tan clara como si estuviera ahí en esos momentos. Kiara deseaba volver a ver. Quería tanto volver a estar con ella, que su emoción creció y su pecho no pudo contener más. La doctora Elena Sánchez la abrazó fuertemente y comenzaron a llorar juntas. Arriba, en el firmamento, las estrellas resplandecían y la gran luna iluminaba la oscuridad de la selva. Era la medianoche. Capítulo 10. 29 de diciembre de 2011. Madrid, España. Don Rafael Andrés leía el periódico en su sillón favorito cuando escuchó el timbre de su lujoso apartamento. Entonces recordó que tenía una cita para restaurar uno de los muebles de su colección, que había pertenecido a un remoto antepasado. Bajó las escaleras para abrir la puerta. Dos hombres estaban parados. «Señor Andrés», preguntó uno de los hombres. «Sí, soy yo. Somos del servicio de restauración. Venimos por un escritorio». Los tres hombres se dirigieron al primer piso del departamento. Entraron a una de las enormes recámaras y al fondo vieron un escritorio muy antiguo, al parecer del siglo XVI. «Este es el escritorio. Tengan cuidado al bajarlo. Es muy pesado». Los dos hombres empezaron a atar un par de cuerdas alrededor del escritorio, junto con unos pequeños cojines para proteger las esquinas. Se colocaron a ambos lados del escritorio y lo levantaron. «Vaya que pesa este mueble», se quejó uno de ellos. Sí, sí que pesa. Hay que bajarlo despacio». Salieron del estudio haciendo un gran esfuerzo y llegaron al pie de la escalera. Acordaron que irían bajando lentamente. Como el escritorio pesaba mucho, el hombre que lo sostenía por el frente tenía que bajar de espaldas. Esto dificultaba más la maniobra. Bajaron pocos escalones cuando el que estaba al frente resbaló, cayó de rodillas y el otro no pudo sostener el peso. El primer hombre fue arrollado por el enorme escritorio, que rodó hasta el final de la escalera, golpeándose de lleno con la pared. Partes del mueble volaron por todos lados. Había quedado completamente arruinado. Don Rafael Andrés había escuchado el estruendo ruido y fue a averiguar qué había sucedido.
Uno de los hombres estaba sentado en la escalera y sangraba de la cabeza. El otro trataba de ayudarle. ¿Se encuentra bien? Coño, me ha dado tremendo golpe en la cabeza. De suerte que el escritorio no me ha matado, respondió el hombre, que estaba sangrando, mientras se llevaba las manos a la cabeza. Diablos. El escritorio quedó completamente arruinado. ¿Usted está asegurado? Sí, el escritorio estaba asegurado, pero no era el dinero lo que importaba. Este escritorio perteneció a una de mis ancestros, explicó don Rafael. Era una pieza de colección de gran valor sentimental. El señor Andrés se aseguró de que el hombre no estuviera mal herido y decidió llamar a una ambulancia. Después notificó al servicio de restauración del accidente. Volvió a la base de la escalera y comenzó a recoger los pedazos de la madera que habían quedado regados en el suelo. Cuando vio algo muy extraño. Dentro de lo que parecía ser el soporte de uno de los cajones, se asomaba un objeto que parecía una funda de piel. La extrajo de su lugar y vio que se trataba de un estuche. Lo tomó con cuidado para llevarlo a la mesa. Desató los cordones que lo sujetaban y miró al contenido. Eran pergaminos, hechos con un tipo de piel o cartón muy extraño, pintados en colores vivos. Representaban figuras humanas con puntos y rayas bastante grotescas. El pergamino estaba doblado de forma de acordeón. Se hallaba un poco enmohecido y lleno de polvo, pero aún conservaba un buen estado. Nunca antes había visto nada igual. Volvió a guardarlo en su estuche y subió la escalera para depositarlo en su oficina. Al cabo de unos minutos se llevaron al herido y parte del personal del servicio de restauración apareció para recoger los restos del escritorio. Se disculparon de mil maneras y ofrecieron sus servicios para notificar a la aseguradora y llevar a cabo todos los trámites. El señor Andrés estaba realmente sorprendido del hallazgo. Sabía que el escritorio había pertenecido a don Carlos Andrés y Ordóñez, un antepasado remoto, sacerdote de la orden de los franciscanos en la época de la colonia, cuando México era llamado la Nueva España. Pero ¿qué eran esos pergaminos? Rafael concluyó que debía acudir con un curador del Museo del Prado para averiguarlo. Aún era temprano, así que tendría tiempo de tomar una ducha antes de ir para allá. Padre de 3 hijos, divorciado, Rafael Andrés había hecho una fortuna en proyectos de construcción. Hacía más de 2 décadas que se había guardado de arquitecto en Madrid, donde había construido todo tipo de casas y edificios. Su fascinación era en los detalles teóricos. Tenía la visión del futuro. Había innovado en el mundo del diseño arquitectónico, de manera que ahora competía con los mejores del mundo. En sus tiempos libres era un aventurero fanático. Había visitado varias veces el continente africano, su favorito, y también el lejano oriente. Su enorme piso de Madrid era como un museo de colección con todo tipo de obras y artefactos que adquirían en sus viajes. También amaba la velocidad. De joven había cumplido con servicio militar en el ejército y había permanecido varios años más, en los que aprendió a pilotear helicópteros. Tenía un exagerado gusto por las motocicletas. En su colección se sumaban más de 5 que usaban todos los fines de semana para salir a hacer cortos viajes con sus amistades. Ese día eligió una Harley Davidson Beetroot. Le encantaba evitar el tráfico de las avenidas de Madrid pasando por un costado de los autos. Después de un rápido regaderazo,
Rafael sacó la poderosa Beetroot de su garage y se puso inmediatamente en camino al museo. Llegó en menos de 10 minutos y se encaminó a la administración del museo para hablar con su viejo conocido, el curador Alberto Ponce. Tardó poco menos de 20 minutos en la antesala. La paciencia no era una de sus virtudes, así que estaba a punto de salir de la oficina cuando la secretaria le avisó que el señor Ponce lo recibiría en este momento. Rafael siguió a la secretaria del interior de la hermosa oficina del curador, que se encontraba en una llamada telefónica, pero hizo un gesto para saludar a Rafael y le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Al cabo de un minuto, el señor Ponce terminaba su conversación y saludaba. Qué agradable sorpresa, hombre. ¿Qué tal? Vengo sin avisar, pero tengo que mostrarte algo. ¿De qué se trata? ¿Alguna otra adquisición para tu colección? No precisamente. Esta adquisición llegó inesperadamente. Hubo un accidente en mi piso. Una de mis antigüedades, un escritorio del siglo XVI, rodó por la escalera y quedó destruido. Cuando fui a levantar los restos me encontré con que esto estaba oculto en su interior. Rafael sacó la funda de piel con los pergaminos y los puso sobre el escritorio. Pero qué lástima. ¿Qué tiene reparación? Ha quedado muy dañado. Espero que puedan hacer algo por él. Eso espero también. Veamos qué tenemos dentro de esta funda, comentó el curador mientras Rafael le extendía el estuche de piel. Ponce sacó con mucho cuidado los pergaminos y empezó a revisarlos minuciosamente. Abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un lente de aumento para revisarlos con más cuidado. Parece un códice de las culturas prehispánicas, de la cultura maya. Los dibujos y notaciones numéricas lo revelan. No hay forma de conocer su antigüedad sin una prueba de radiocarbono. Pero los trazos son impresionantes, al igual que los colores. Nunca había tenido la oportunidad de examinar una de cerca y verlas tan raras. La mayoría no sobreviven a la época. Era época de la colonia. Los colores están muy bien conservados, así como el papel. Me pregunto cuánto tiempo estuvo oculta en este sitio. ¿Qué origen tiene el escritorio? ¿Dónde fue adquirido? El escritorio pertenece a uno de mis antepasados, don Carlos Andrés y Ordóñez, un sacerdote franciscano. Después fue pasado de generación en generación hasta que llegó a mi padre. Él le tenía un gran aprecio. Por eso decidí conservarlo como recuerdo del afecto de mi padre le guardaba. Don Carlos Andrés y Ordóñez, creo haber escuchado alguna vez su nombre. ¿Quién era él?, preguntó el curador Ponce. Fue el afamado explorador de su tiempo, líder de uno de los primeros grupos de misioneros franciscanos que llegaron a Nueva España. No conozco bien toda su historia, pero mi padre hablaba de él como un hombre sumamente controvertido, que tenía un gran respeto por las tradiciones de los antiguos indígenas. A mi padre le encantaba hablar de él y de que había renunciado a sus votos a favor a las creencias de los indios. Bueno, pues sí que es un hecho controvertido el renunciar a sus votos religiosos, sobre todo en esos días cuando la iglesia era tan radical, exclamó el curador. Lo más sorprendente es que se haya conservado oculto de este códice hasta cientos de años después de su muerte. ¡Qué buena fortuna! Es un tesoro. ¿Sabes lo que significa?, preguntó Rafael con genuina curiosidad. ¿Qué son todos esos signos y esos dibujos grotescos?
o desafortunadamente, eso sigue siendo un misterio, pero sabemos que casi todos los códices representan fechas que tienen que ver con sucesos astronómicos como el eclipse y conjunciones planetarias. Los mayas eran estudiosos de los movimientos de los planetas y del Sol. Yo no soy versado en la materia. Estos códices deben ser revisados por los expertos para ver si pueden obtener alguna información que nos ayude a comprender su significado. ¿Y dónde están esos expertos?